Buenos días, familia. Gracias por nuevamente recibirnos en sus hogares o donde quiera que se encuentren viéndonos. Si usted sabe también de alguien que aún no sabe que hay The Gathering en español, nos ayuda a compartir este enlace para que podamos compartir este mensaje con mucha más gente y que mucha más gente sea afectada y bendecida por nuestro Señor. De igual manera, les pido que en estos momentos nos preparemos, abramos nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir el mensaje y después tenemos un pequeño momento de adoración para terminar. Comenzamos. Bendiciones, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestra serie ¿Qué sigue? Y el tema de esta serie es de que todos tenemos una jornada espiritual y cada uno de nosotros estamos en un lugar diferente en esta jornada. Pero hay un paso que sigue que todos tenemos que tomar para poder cumplir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo creo que debemos de comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es el próximo paso para mi vida? ¿O cuál es el próximo paso que yo debo de tomar para mi vida espiritual? La semana pasada hablamos sobre el tema que somos llamados para hacer una diferencia. Y no es hasta que estamos haciendo una diferencia que vamos a realmente ser satisfechos. Ahora, ¿cómo podemos hacer una diferencia si no sabemos cuál es nuestro propósito? Vamos a hablar de esto hoy. Vamos a hablar sobre descubrir nuestro propósito. Pero antes de esto, quiero que vamos a leer nuestro versículo de nuestro tema, encontrado en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Y dice lo siguiente. Dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener orden en sus vidas? Dice la palabra del Señor que para poder tener orden necesitamos primeramente tener dirección divina. Y la dirección divina solamente viene de Dios. Dice, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, necesitamos entender que todos estamos en una jornada espiritual. El salmista David lo dijo de esta manera. En Salmos capítulo 16, versículo 11, dijo, me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Lo que necesitamos de entender es de que para poder estar satisfechos o para poder tener alegría, esto solamente viene cuando estamos siguiendo el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos siguiendo el camino que Dios tiene para nosotros. Ahora yo quiero animarte de que tú reconozcas que Dios tiene algo mucho más grande para tu vida. Dios tiene más cosas de lo que está sucediendo ahora en tu vida. Dios tiene algo mucho más grande para ti. Pero para poder antes descubrir nuestro propósito, es muy importante entender que tenemos enemigos de nuestro propósito. Ahora, quiero que leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es de que el mundo está siguiendo algo que es vacío. Y cuando nosotros copiamos lo que el mundo está haciendo o de la forma que el mundo lo hace, nosotros vamos a encontrarnos vacíos también. Porque el mundo está enfocado en algo equivocado. Es por esto que debemos de permitir que Dios nos renueva nuestra mente, que nuestras vidas sean transformadas por medio de Dios y de cambiar nuestro modo de pensar. Cuando nosotros cambiamos nuestro modo de pensar, renovamos nuestra actitud y renovamos nuestro vivir. Y Dios hace algo tan increíble en nuestras vidas. Dice que podemos ver o podemos comprobar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora quiero enseñarte dónde están algunos problemas.
los enemigos de nuestro propósito, en primer lugar, es la confusión. La confusión. Esto significa que tal vez no sabemos cuáles son nuestros dones. ¿Cuáles son nuestros dones que Dios ya nos ha dado? Y es muy importante de preguntarle a Dios que nos demuestre, que nos revele, que nos enseñe cuáles son mis dones. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean confundidos o ignorantes en cuanto a los dones espirituales, que todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Y Dios quiere revelar nuestros dones. Él quiere enseñarte, demostrarte lo que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces el don que Dios te ha dado, tú vas a poder servir a alguien, tú vas a poder bendecir a alguien, tú vas a poder edificar a otras personas y vas a poder engrandecer el reino de Dios. Otro enemigo de nuestro propósito es la comparación. Yo creo que esto es algo que podemos identificar, que todos podemos identificarnos con esto. Siempre estamos comparándonos con otras personas. Especialmente en este tiempo que vivimos, por medio de la red social, siempre estamos comparándonos con otra gente, con lo que tienen, con lo que están haciendo, y siempre nos ponemos a pensar, si yo tuviera esto, tal vez yo fuera más contento. Si yo tuviera aquello, fuera más alegre, pero no es así. Es muy importante de que no estemos en comparación con otras personas y que más bien nos pongamos a ver lo que Dios nos ha dado, el don que Dios ha puesto en mis manos para yo poder engrandecer el reino de Dios por eso. Y es muy importante de entender lo que la comparación hace. Es una distracción. Y estamos tan distraídos con otras cosas, con otras personas, lo que ellos están haciendo, lo que ellos tienen, etcétera, que tal no estamos cumpliendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora yo quiero animarte que te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en mis manos? ¿Qué es lo que Dios me está llamando a hacer? Yo quiero enfocarme en eso. Y cuando tú haces esto, vas a poder ver que Dios se va a mover en tu vida en una manera tan especial. Otro enemigo del propósito, de nuestro propósito, es la falsificación. ¿Qué significa esto? Eso significa que muchas veces ya nosotros sabemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Lo sabemos, pero nos conformamos. Nos conformamos donde estamos. Nos conformamos, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en relaciones que tenemos con personas. Y sabemos que Dios nos está llamando a algo mucho más grande, pero estamos cómodos, estamos conformados. Y es muy importante de entender que Dios nos llamó antes de que naciéramos. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas, Él lo estableció mucho antes de que tú nacieras. Dios no nos crea, no nacemos y después Dios está pensando, bueno, ¿cuál es el propósito que yo le puedo dar a esta persona? No es así. El propósito de Dios para nuestras vidas, Dios lo estableció mucho antes de nuestro nacer. Quiero que veas lo que dice el salmista David en Salmos 139, versículo 13 al 16. Dice, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Qué poderosa escritura lo que dice David. Es muy importante de entender que el propósito de Dios en tu vida, Dios lo estableció mucho antes de que tú nacieras. Ahora hay hay cuatro maneras que Dios nos revela nuestro propósito. Y la primera manera es el llamado desde nuestro nacimiento.
Desde nuestro nacimiento, Dios ya tenía un plan para nuestras vidas. Pero es muy importante entender que aunque tenemos un propósito, la vida pasa, cosas pasan, cometemos errores y muchas veces estamos más enfocados en lo que está sucediendo en nuestras vidas, en los errores que hemos cometido, que se nos olvida el propósito. O tal vez pensamos que el propósito, bueno, tal vez Dios ya se ha olvidado del propósito. Yo ya no tengo un propósito. He cometido tantos errores. Bueno, yo quiero decirte algo en esta mañana. Que el llamado de Dios, la Biblia dice, es irrevocable. Que Dios no cambia su mente. Él cuando nos da algo, cuando nos da un propósito, cuando nos da un don, Dios no lo olvida. Ese propósito está esperando que tú te despiertes y que estés listo para cumplirlo. Quiero que veas lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Quiero que veamos algo aquí. El profeta Jeremías, él tenía muchas excusas, pero Dios le dice, no digas esto, no digas que eres muy joven. Él decía, no puedo hablar. Y él tenía miedo, como muchos de nosotros que tenemos temor, tenemos un miedo de seguir el propósito de Dios. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Le dice que no temas a nadie. ¿Por qué? Porque estoy contigo. Yo quiero animarte en este día que tú sepas que Dios está contigo. Que Dios no es como otras personas que te abandonan, como otras personas que se olvidan, como otras personas que tal vez te hacen promesas y de repente, bueno, cambiaron su mente. No, Dios es fiel a sus promesas. Y si hay alguien que debemos de confiar, es en Dios, es en su palabra. Dios está ahí contigo donde tú te encuentres. Yo quiero animarte en este día que recibas esta palabra, que Dios tiene un propósito para ti, que Dios no se ha olvidado de ti. Ahí donde estás es solamente tomar una decisión y decir, Señor, estoy listo. Estoy listo para seguir mi propósito, para vivir mi propósito. Bueno, la segunda cosa es creciendo en conocimiento. El ejemplo de esto es José en Génesis. La palabra de Dios nos habla sobre José y cómo Dios le mostraba sueños desde su niñez. Y José lo compartió con sus hermanos. Dice la Biblia que él compartía con sus hermanos cómo ellos se postraban ante de él. ¿Y qué tú crees que los hermanos hicieron? Bueno, los hermanos no estaban alegres, se enojaron, tal que lo atacaron y lo echaron en un pozo y lo venden a la esclavitud, a Egipto. Pero todas estas cosas que están sucediendo, tú tal vez puedes pensar, bueno, yo no entiendo cómo la voluntad de Dios puede estar en él si tantas cosas le están sucediendo. Tal vez tú te relacionas con José. Tal vez tú estás pasando por un tiempo dificultoso en tu vida en este momento. Cosa tras cosa te está aconteciendo. Cosas están sucediendo en tus vidas. Y tú dices, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero quiero que veas algo, que notes algo. Que José pasa por todas estas cosas en sus vidas. Una tras otra. Pero Dios usa todo esto que le está sucediendo para posicionarlo donde Dios quería llevarlo, para posicionarlo en su propósito. Algo tan poderoso acontece, porque ¿qué sucede después de todo esto? Él está en Egipto y él es el segundo después del faraón
que tiene la autoridad en Egipto. Algo tan poderoso. Quiero que vean lo que él le dice a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Miren lo que dice. Dice, es verdad, José le dijo a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. Algo tan poderoso. Él está compartiendo con sus hermanos. Él está en este momento, se está imaginando todo lo que ha pasado en su vida. Y dice, es verdad que ustedes pensaron en hacerme un mal, pero Dios, yo quiero animarte en este día. Lo que estás pasando en tu vida puede cambiar en un instante, pero Dios puede cambiar tu vida. Pero Dios puede darte vida y una vida en abundancia. Dios puede llevarte del lugar donde tú estás al lugar donde Él quiere llevarte, pero debemos de estar dispuestos de que Dios nos lleve a este lugar. Otra manera que Dios nos revela nuestro propósito es caminando por puertas abiertas. Dios abre puertas. Dios abre oportunidades para nosotros. Y nosotros nunca vamos a saber lo que Dios tiene para nuestras vidas si no primeramente caminamos por las puertas que Dios nos ha abierto. Es muy importante de verlo y lo podemos ver a través de la historia de Esther. Esther, dice la Biblia, ella era adoptada. Ella era de una familia quebrantada. Era fuera de lo común. Y en ese tiempo la palabra del Señor dice que el rey, había un rey pagano y él despojó de su esposa. Y él escoge a Esther de entre muchas doncellas. Dios tenía un propósito para ella. Dios la posicionó a ella. ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Dios. Quiero que vamos a leer esta escritura, Esther capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Quiero que vamos a tomar una pausa ahí. Quiero que sepas algo, que Dios nos da una oportunidad. Y si nosotros no actuamos, si nosotros no decidimos, si nosotros no tomamos un paso, Dios va a mandar la ayuda por otro medio. Ahora, yo no sé de ti, pero yo quiero que Dios me use a mí. Yo quiero estar listo y dispuesto de que Dios me utilice a mí, de que Dios me active a mí. Dice, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabes si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Para un momento como este. Dios nos pone en tales lugares, posiciona en tales lugares para un momento como este. Si nos ponemos a ver lo que está sucediendo en el mundo, y muchas veces estamos esperando que Dios va a mandar a alguien, pero ¿qué si Dios te ha mandado a ti? ¿Qué si Dios te ha posicionado a ti? ¿Qué si el llamado y el propósito de Dios es tuyo? Es tiempo de actuar. Quiero que veamos la actitud de Esther. Miren lo que dijo. Dijo, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué actitud y enfoque en un propósito que ella tenía? De no temer. No debemos de temer a nadie ni a nada. Y cuando nosotros realmente sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas, no hay nada que debemos de temer. Más que nada debemos de tener confianza. Debemos de tener una confianza que si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Otra manera que Dios nos revela su propósito es un encuentro con Dios. Y esto es muy especial porque Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando, pero la pregunta no es que si Dios habla, la pregunta es que si estamos escuchando. Ahora es muy importante de tener un encuentro
con Dios. Quiero que leamos Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, dice: Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Algo interesante es de que en este tiempo los cristianos no eran nombrados cristianos, sino que los conocían como los del camino. Dice, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Qué encuentro tan poderoso, que Saulo, mientras él estaba haciendo lo que él pensaba que era lo correcto, Dios se le presenta. Él tiene un encuentro con Dios. Y en ese momento, o desde ese momento en adelante, su vida fue totalmente transformada. Yo quiero animarte en este día y quiero decirte que Dios tiene un gran propósito para ti. Pero es muy importante de tener un encuentro con Dios. Y tal vez tú has tenido un encuentro con Dios, o tal vez nunca has tenido tal cosa. Pero yo quiero invitarte a que tú busques la presencia del Señor. Que tú le digas: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero ver el propósito que tú tienes para mi vida. Quiero, Señor, vivirlo. Quiero ser obediente. Quiero seguir los pasos, Señor, para poder cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Y si tú has escuchado en este momento la voz de Dios, yo quiero orar contigo. En un momento vamos a adorar a Dios y yo quiero animarte a que tú abras tu corazón y que tú le digas claramente al Señor: Señor, yo quiero un encuentro, yo quiero seguirte. Estoy cansado de estar viviendo la forma que estoy viviendo, pero estoy listo en este momento. ¿Por qué no oramos juntos? Padre Santo, en este momento yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Yo pido, Señor, que tú manifiestes tu poder, Señor, sobre sus vidas. Que tú nos demuestres el propósito que tienes para nosotros. En este momento, Padre, te invitamos, Señor, que llenes nuestro corazón con tu presencia. Que llenes nuestro hogar con tu presencia. Cada persona, Señor, que está en este momento orando conmigo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te muevas en una manera tan poderosa en sus vidas. En este momento, Señor, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos darte gracias por estar con nosotros. Quiero invitarte a que alabes a Dios y que adores con nuestro equipo de alabanza. Que Dios te bendiga. Su amor es fuerte y poderoso.
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo
todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Si yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Si yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada